Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra, ¿le parece? Mi buen Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de este día estar en tu casa nuevamente, Señor, para adorarte, para buscar tu rostro, tu presencia. Venimos, Señor amado, porque nuestro corazón necesita de ti, porque necesitamos alimentarnos de tu palabra, de tu unción, de todo lo que hay, Señor amado, preparado para nosotros. Por eso te quiero pedir, Señor, que en este día derrames tu presencia frente a todos los que estamos en este lugar, Señor. Conquístanos, Señor, más. Que el amor por ti, Señor, en nuestro corazón crezca, que no retroceda. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, todas aquellas cosas que hacemos, Señor, que te desagradan. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti y que en esta mañana podamos comprender tu palabra y de esa forma hacer tu voluntad. Eres bienvenido, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida. No queremos perder ni un momento, Señor, de estar a tu lado. Por eso te quiero pedir en este día, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos bendigas y nos retes, Señor, a ser mejores hijos. Necesitamos eso, Señor, ser mejores para ti. Por eso en este lugar estamos, porque sabemos que tu palabra nos edifica, nos transforma y es nuestra necesidad. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Hace un tiempo atrás un joven con su esposa trabajaba él en construcción, en la rusa, como le llamamos, ¿no? Y él salía todas las mañanas a trabajar en una obra que estaba trabajando, y de un momento a otro comenzó a llegar muy tarde a la casa. Entonces ella ya sabía que él llegaba más o menos tipo 6, 7, pero él empezó a llegar tipo 10, 11 de la noche. Y entonces pues ella, mujeres, ¿ustedes qué empezarían a pensar? Todos los días, de repente, en un momento de la vida, comenzó él a llegar súper tarde. Pero ¿qué pasa? Comenzó pues, ¿no? Las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Y la pregunta que ella se hacía cuando estaba sola era: ¿en qué andará mi marido? ¿En qué? ¿En qué andará? ¿Cierto? Pues imposible hacerse esa pregunta. Siguen pasando los meses, ella no le pone mucha atención, pero llega un punto donde ella ya no se aguantó más pues, la situación. Y entonces llegó un día y lo estaba esperando con el discurso, ¿no? ¡Pah! Que los hombres conocen, no mentiras, no. Y entonces estaba ahí esperándolo así con el discurso y decía: pero usted, ¿por qué llega tarde? ¿Usted qué le pasa? Mire, de ese tiempo, habían pasado varios meses. Entonces él le dice: amor, ¿usted quiere saber por qué yo llego tarde? ¿Por qué desde tal fecha estoy llegando tarde? Y ella le dice: sí, me parece el colmo, tal. Le digo: bueno, usted va a confiar en mí plenamente. Y él le dice: bueno. Y ella le dice: ok. Él le pone una venda en los ojos, la sube al carro, se la lleva por allá a un lugar. Ella no sabe para dónde va con sus ojos vendados. Llegan a cierto lugar, él la baja, la para enfrente de un lugar y llega y ¡pum!, le quita la venda. Y cuando le quita la venda, al frente de ella hay una casa recién construida. Y él le dice: amor, cada vez que yo salía de trabajar, me venía a este lugar para construir nuestra casa. Entonces, pues ella, ¿qué? Se le quitó pues ese mal pensamiento. Y tristemente, todas las historias no son iguales, ¿sí o no? La mayoría de historias, pues todas no son iguales. Me refiero a que no todo el mundo anda en buenos pasos. No todo el mundo anda en buenos pasos. Muchos más bien andan en malos pasos, ocultando cosas, pecados, comportamientos, delitos de cualquier naturaleza. Mentimos, disimulamos, nos escondemos. Las personas que andan, escúchenme, en malas pisadas, tienen finales trágicos. Y la verdad es que lamentablemente todas las historias no son así y no todo el mundo anda en buenos pasos. Y lo más trágico es que casi siempre es una pregunta que se le hace a los más jóvenes, ¿no?
Los padres a veces dudan de algunos comportamientos o porque ven algunos comportamientos de sus hijos y entonces se preguntan, ¿y este chino en qué pasos andará? ¿Cierto? Parece que es preocupante para los padres y también para la sociedad ver los pasos en los que hoy en día lamentablemente andan los muchachos. Pero esto de preguntarse en qué pasos andamos es un principio transversal que el Señor como Padre también se preocupa por sus hijos y nos pregunta a nosotros, ¿en qué pasos andas? El Señor es el único que puede enderezar los pasos. Amén. Pero lo hace con fines. Dios no endereza los pasos porque sí, o le cambia la vida a una persona, válgase la redundancia, entendiéndose eso como enderezar los pasos, sino que el Señor lo hace con propósito. El Señor quiere evitarnos ¿qué? Los destinos trágicos a los que llegaríamos sin Él. En otras palabras, ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de usted si el Señor no lo hubiese alcanzado? ¿Podría usted pensar en este momento en qué pasos andaría si Cristo no estuviera en su vida? ¿Dónde cree que estaría usted? ¿En qué andas? Es la pregunta que el Señor quiere formularnos en esta mañana. Fue lo que quiso decirle Dios a Adán cuando éste comió del fruto prohibido junto con su esposa por allá en Génesis capítulo 3, bien adelantico. Esto fue lo que el Señor le quiso decir a Adán cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, el Señor estaba diciendo, Adán, ¿usted en qué anda? Particularmente esta pregunta se hace cuando se sospecha, cuando no se está seguro de los asuntos en los que se está involucrando. Dios corrige nuestros pasos y seguramente si ve que has estado caminando por el buen camino, pero nota algún tipo de ausencia tuya en Él, seguramente te va a preguntar, ¿en qué andas? Amén. Esto con el fin de confrontarnos en esta mañana, de probarnos, de llegar a encontrar y malos pasos que seguramente nosotros estemos caminando, pero Él con el objetivo de corregirnos, nos pregunta así. Y como Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, así no estemos en malas andanzas, hoy nos pregunta para revisarnos, para evaluarnos, para bendecirnos, para probarnos. ¿En qué andas? ¿Qué es lo que te pregunta el Señor? Puedes preguntarle al que queda a su lado, ¿usted qué anda? Es una pregunta un tanto atemorizante a veces, ¿no? ¿Estás en el camino que Dios desea para ti? ¿Son tus actitudes, tus pisadas, los asuntos a los que Dios quiere que te dediques? Dios también nos puede hacer esta pregunta. No porque detecte algún tipo de maldad en nosotros, sino porque detecte que muchos andamos distraídos de lo que debemos hacer. A veces no es maldad, a veces distracción. Y por eso también nos puede preguntar, ¿cómo es la pregunta? Amén. Seguramente muchos distraídos de viviendo en función de Él, de servirle, estando apartados de Él. Escúchame, es bueno de cuando en cuando revisar la carrera de nuestra vida. Usted ha mirado hacia atrás en los años que tiene y usted ha revisado la carrera de su vida y usted ha evaluado en qué pasos ha andado. Es bueno que de cuando en cuando usted mire hacia atrás, literalmente hablando, usted mire hacia atrás de su vida y en los años que usted tiene, revise en qué ha andado. ¿Usted ha andado realmente conforme a la voluntad de Dios? ¿Usted ha caminado de acuerdo a lo que Dios desea? Escúcheme, ¿qué pasos hemos dado en la vida? Si son de fe, o son de bendición, o andamos más bien así como tembleques, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. ¿Andamos realmente cumpliendo el llamado de Dios? ¿Sí andamos verdaderamente gozosos porque Cristo está en nuestro corazón? ¿O hemos andado la mayor parte de nuestra vida afanados, corriendo de un lado para otro? ¿O si andamos siendo esclavos de alguna debilidad, de algún pecado aún,
de algún distractor que nos quiera sacar del camino del Señor. ¿Cómo ha sido la historia de su vida? ¿Usted en qué se la ha pasado? ¿Cómo ha andado usted? ¿Ha andado de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿O ha sido usted una persona inconstante en las cosas? Que más bien está un tiempo aquí, luego se va un tiempo para allá, empieza este proyecto y lo deja botado, y entonces empieza otro, y cambia este trabajo por este, y empieza una relación y la termina, y comienza con otro. ¿Cómo anda usted? Bueno, sigamos. Jesús, estando en la tierra, anduvo en buenos asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús anduvo ¿en qué? Y aunque vivió poco en la tierra, alrededor de 33 años, dio ejemplo y fue honrado por su Padre Celestial. Además, a pesar de lo difícil de la tarea de cargar la cruz, su final no fue ese, sino que sigue viviendo por la eternidad, gracias a que sus pasos o sus andanzas fueron la voluntad del Señor. Porque andar en buenos pasos, en los que Dios dice, siempre tendrá frutos buenos, a pesar de lo difícil que pueda ser el camino. ¿Cuántos dicen amén? Dar buenos pasos o andar en buenas andanzas, aunque no sea fácil, es bendición. Y es de esta manera que la palabra de Dios nos relata las diversas andanzas de Jesucristo y de cómo encaminó los pasos de todo aquel que decidió creer en Él y de cómo lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Les dio sentido a sus vidas, razones para vivir, soñar, para alcanzar, les dio propósitos y proyecciones. Y lo más hermoso, siendo Él el camino, porque Él dijo que Él era el camino, ha dirigido nuestros pasos al Padre Celestial. Amén. Yo necesito andar en los pasos de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos también lo necesitan? Amén. Necesitamos realmente que nuestra vida camine de acuerdo a la voluntad del Señor y con el fin de confrontarnos, de revisarnos, de probarnos, de evaluarnos y obviamente de bendecirnos. Hoy compartiremos una palabra titulada, ¿cómo creen que se titula? ¿En qué andas? ¿Cómo se titula? Otra vez, mire los ojos al que está solo y dígale, ¿usted qué anda? Dígale, mírele así los ojos. A veces eso intimida, ¿no? ¿Usted qué anda? ¿Usted realmente anda en los caminos del Señor? ¿En qué andas? Escuche esta palabra que quiero compartirle de parte del Señor. Jesús era un hombre en la tierra que literalmente caminaba mucho. Literalmente Jesús echaba pata, como decimos por aquí, harto, demasiado. Caminaba alrededor de 30 a 50 kilómetros diarios. Eso es mucho caminar, ¿no le parece a usted? Escúcheme, la mayoría de sus viajes y visitas eran a pie. Muy poco se registra que Jesús usó un camello o usó un caballo o usó un burrito. Por allá una vez leemos que usó un burrito para entrar a la ciudad, ¿no? Pero de resto Jesús se la pasaba, ¿era qué? Echando pata. ¿Se imagina los callos de Jesús? Les recomiendo el callito, ¿no? El tremendo callito que... Imagínense, en esa época no existía zapatos, sino así sandalia. Entonces imagínense el tierrero en ese desierto, Jesús echando... No me imagino ese callito, pero una cosa de loco, ¿no le parece a usted? Escúcheme, a Jesús le gustaba tanto caminar que hasta caminó sobre las aguas. ¿No le parece tremendo? A Jesús le fascinaba caminar. Jesús era todo un atleta. Las pisadas y los caminos de Jesús eran buenos, con propósito, direccionando en su vida por la voluntad del Señor. Él estaba enfocado. Y hay un relato del Señor específicamente que nos habla de algunos recorridos que Jesús hizo, en los cuales nos enseña a nosotros a dar pasos de fe y de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Quién mejor que para arreglar nuestra vida que Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién mejor que Él nos enseña a andar en buenos pasos? Y quiero, a través de este relato que se encuentra en Mateo capítulo 4 versículo 12, si puedes abrir tu Biblia allí, quiero hablarte de algunos pasos en los que anduvo Jesucristo. Amén. Pasos en los que anduvo Jesús, en los cuales llevó a sus discípulos a andar también. Jesús anduvo en esos pasos y llevó a sus discípulos a andar también en esos pasos,
en los cuales el Señor quiere que tú y yo hoy también caminemos en esos pasos o demos ese tipo de pisadas. ¿Quieres andar en los caminos del Señor? Prepárate, porque el Señor Jesús nos enseñará sus pasos. Y esta mañana veremos pasos en los que deberíamos andar de acuerdo a Jesús. Amén. Pasos en los que ¿qué? Deberíamos andar de acuerdo a Jesús. Primer paso en el que deberíamos andar. Yo quiero que usted en este relato, vamos a estar leyendo hasta el versículo 25, pero por partes. Y yo quiero que usted en este relato identifique cómo Jesús anduvo literalmente. Dice la palabra del Señor, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo? ¿Qué le implicaba volver? Ya empezó a caminar, ¿listo? Siguiente. Y dejando Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? ¿Qué hizo más? Ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Siguiente. Para que se cumpliese, ¿por qué Jesús caminó de un lugar, de una ciudad a otra? Según el pasaje 14, ¿para qué? Para que se cumpliera algo. Se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Permítame un paréntesis. ¿Nota usted que Jesús no caminaba de ciudades a otras por caminar? Sino que el texto bíblico dice que Jesús hizo ese viaje. Ya ahorita vemos cuál ciudad, porque ahí realmente hay dos viajes. Hizo dos viajes. ¿Para qué? Lea conmigo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, siguiente versículo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahí le falta una G, quién sabe por qué será. Bueno, siguiente. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les ¿qué? Les resplandeció. Siguiente versículo y último. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 14. Jesús, ¿para qué hizo estos viajes? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta ¿qué? Isaías. Primer paso en el que deberíamos andar de acuerdo a Jesús: en la palabra. ¿En qué? Dígale al que de su lado: en la palabra. Debemos andar en la palabra. Escúcheme, cumpliéndola, ocupados en obedecerla. Eso fue lo que hizo Jesús en ese viaje: cumplir una palabra que estaba escrita en Isaías. ¿Qué se la pasaba haciendo Jesús? Cumpliendo la palabra. ¿En qué pasos deberíamos andar? En la palabra. Esta es la voluntad de Dios, y es en el paso o en los pasos que el Señor Jesucristo anduvo y que nos enseña a andar. Los pasos de Cristo están fundamentados en la palabra y en la voluntad de nuestro Dios, así como deben estar fundamentados nuestros pasos. El Señor Jesús, luego de ser bautizado, si tú notas versículos anteriores, Jesús viene de ser bautizado y también viene de ser preparado en una gran tentación que tuvo en el desierto. Después de esto, comienza por cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. De acuerdo a lo que decían las Escrituras, Jesús estaba enfocado. Después de bautizarse, después de ser tentado, Jesús tenía claro que su vida debería comenzar a cumplir la palabra, o lo que las Escrituras decían de él. Estos versículos nos muestran que el Señor Jesucristo tenía en mente desde el inicio comenzar a cumplir lo que las Escrituras decían de él desde el principio. Estos viajes, al parecer, son los que dan inicio al ministerio de Jesús. Al parecer, este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a revisar algunas cosas. Versículo 12. Jesús realizó dos viajes. Los viajes que Jesús realizó. El primer viaje fue del desierto a Nazaret. Dice el texto: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿De dónde volvió? Si lees versículos anteriores, Jesús estaba en el desierto siendo tentado. Amén. Y caminó desde el desierto hasta Galilea. Primer viaje alrededor de 146 kilómetros. Mucho charpata, ¿no le parece a usted?
Segundo viaje, siguiente versículo. Luego viajó de Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? Segundo viaje, desde Nazaret hasta Capernaum, alrededor de 48 kilómetros. Mucho gustarle a Jesús caminando. 2 viajes hizo aquí. Y escúchenme, ¿qué impulsó a Jesús, versículo 12, a irse desde el desierto hasta Nazaret? Oír que Juan el Bautista lo habían ¿qué? Apresado. Escuchen, es paradójico notar que al parecer, al mismo tiempo que Juan el Bautista era arrestado, era encarcelado, el Señor Jesucristo iniciaba su ministerio. Es decir, que la predicación del arrepentimiento y del reino de Dios no dejó de estar en los oídos de la gente. Aunque Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús ¿qué? Siguió haciéndolo. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntase, generación de víboras. No le estoy diciendo a usted, ¿qué? Okay. ¿Esa fue la predicación de quién? De Juan el Bautista. Pero, paradójicamente, versículo 17, ¿qué comenzó a predicar Jesús? Arrepentidos. ¿Acaso esas palabras de quién eran? De alguna forma, de Juan el Bautista. Hablamos al versículo 12. Lo que le quiero mostrar con esto es que aunque Juan el Bautista fue encarcelado y no pudo seguir predicando, y realmente no pudo hacerlo porque después de esto lo mataron, la predicación jamás se cayó. Nunca, porque el Señor levanta a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que la predicación del arrepentimiento y del reino de Dios nunca dejó de predicarse. Nunca la palabra del Señor debe dejar de ser cumplida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos los escogidos que andaremos en ella. Las crisis, fue una crisis para la buena predicación del momento, que Juan el Bautista era el referente del momento antes de Jesús. Es más, la palabra del Señor dice y decía una predicación, una profecía, que Juan el Bautista iba a preparar el camino de ¿quién? Del Señor. Iba a allanar el camino, iba a preparar los corazones para que cuando viniera el Mesías hiciera esa cosecha preciosa. La crisis que está viviendo aquel pueblo que quiere creer en Dios es la crisis de ver a su amado predicador encarcelado, Juan el Bautista. Pero las crisis son las plataformas para que los creyentes se levanten y anden cumpliendo la palabra del Señor. Fue la plataforma para que Jesús comenzara ¿a qué? A predicar. Porque las crisis y las dificultades no pueden detener que la palabra del Señor sea predicada y mucho menos cumplida. Las crisis en las que estamos nosotros como creyentes hoy, en el mundo en que estamos pasando, la crisis social de nuestro país es la plataforma correcta para que nos vean en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Juan el Bautista cumplió la palabra del Señor. La palabra decía que voz que clama en el desierto, ¿no? Decía la palabra allí en Isaías 40, y aún los judíos murmuraban de que iba a venir el segundo Elías, y ese segundo Elías era Juan el Bautista en el desierto. Muy parecido su ministerio. La pregunta es, ¿en qué andas tú? Juan el Bautista anduvo predicando al Señor. Jesús anduvo haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la palabra. ¿Y nosotros? ¿Seguimos, mejor? ¿En qué andaba Cristo? Versículo 14. Cristo andaba haciendo viajes para dar cumplimiento ¿a la qué? A la palabra. No hizo viajes porque sí. Jesús con estos viajes andaba cumpliendo una gran promesa hecha por el Señor, y esa promesa que dice para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, lo que está desde el versículo 15 hasta el versículo 16, es un versículo tomado por Mateo de Isaías 9. No lo vamos a leer por tiempo, pero le hago la referencia para que usted sepa. Porque dice Mateo, Jesús hizo este viaje para que se cumpliese una profecía de Isaías. ¿Cuál? La de Isaías 9, 1 al 2. ¿Y qué decía esa profecía? Decía lo siguiente, versículo 15. Así dice la profecía, que Jesús cumplía en ese momento. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Siguiente.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran ¿qué? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Siguiente versículo. Desde entonces Jesús predicó del arrepentimiento. Jesús vino a la tierra alrededor de 700 años después de la existencia de Isaías. Es decir, que Isaías dijo esa profecía que acabamos de leer y 700 años después se cumplió. Qué cosa tan maravillosa, ¿no le parece a usted? La palabra perdura en el tiempo y nunca caduca. Jamás tiene fecha de vencimiento. En este orden de ideas, escúcheme, lo hizo así Jesús para dar cumplimiento a esta palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Jesús andaba hacia algún lugar, era para cumplir algo que la palabra del Señor decía. Y si tú quieres comprobar esto mucho más, te invito a que leas todo el Evangelio de Mateo y notarás que Mateo frecuentemente dice: y Jesús hizo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Es una frase que aparece mucho en Mateo porque a Mateo le interesa comprobar que Jesús sí es el Mesías esperado, es del que hablan las Escrituras en el Antiguo Testamento. Qué cosa tan maravillosa. Es decir, que la vida de Jesús, todo lo que él hizo fue cumpliendo ¿qué? Su palabra. Es más, también en Marcos 14 dice la Biblia que cuando Jesús lo arrestan, van a él con palos y con piedras. Jesús dice: no vinieron a mí así cuando yo estaba en el templo, vienen hoy a mí con palos y con piedras para que se cumplan las... Jesús todo entendía, Jesús todo lo que caminaba, lo que hacía, era dando cumplimiento a ¿qué? ¿Nuestras andanzas son iguales? Escúcheme, quiero decirle lo siguiente. Qué bueno sería que Dios te viera desde el cielo andando en su palabra, dando cumplimiento a ella. Qué bueno sería que cada uno de nosotros diera testimonio de lo que la palabra del Señor dice en verdad. Aquí estamos, deberíamos estar, los que testificamos que lo que dice la Biblia es cierto, porque andamos en ella y porque damos cumplimiento a ella. Aquí están los modelos para comprobar que la palabra es cierta. Aquí está lo mejorcito que Dios tiene. Es que no sé si esa risa es de duda o si es de gozo en Cristo. Amén. No sé qué es esa risa. Yo lo voy a interpretar que es el gozo de Cristo. Amén. Mi hermano, que te vean y digan: allá va Isaías 41:10. Amén. Allá va uno que teme porque Dios está con él. Eso es lo que dice Isaías 41:10. Que digan: allá va Filipenses 4:13. Mire ese hermano, todo lo ha podido ¿en qué? En Cristo que lo fortalece. Es cumpliendo ¿qué? Miren, allá va la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. Mujeres. Porque bueno, yo lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir. ¿Sabían? Esto es para las mujeres, paréntesis, ¿no? Mujeres, ¿sabían ustedes que la pregunta de Proverbios 31:10 es una pregunta preocupante? No es una pregunta de paz, de descanso. Porque el texto dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El proverbista lo que está diciendo es: casi no hay. Eso es lo que está diciendo el proverbista. ¿Sí me van a entender? Y entonces hace un listado desde Proverbios 10, del 31:10 en adelante, y da las características de lo que sería una mujer virtuosa. Entonces, mujeres, tarea para la casa. ¿Han escuchado eso? Tarea para la casa. Lea Proverbios 31 desde el 10 en adelante y trate usted de cumplir esos requisitos y características para que usted sea una mujer virtuosa. A ver, seguimos. La tierra en que estaba ahora Jesús, es decir, Galilea, Capernaum, esos lugares donde viajó, ¿cómo se llamó en el Antiguo Testamento? Se llamó la tierra de Neftalí y la tierra de ¿qué? De Zabulón. Por las eras y por los tiempos, las tierras cambiaban de nombre. Entonces, hace años atrás, esos viajes que Jesús hizo en esos territorios, se los nombró Nazaret,
Galilea, como tal, la región de Galilea, la región de Capernaum y todos estos lugares, antiguamente fueron las herencias que recibieron Neftalí y ¿qué? Y Zabulón. Escúcheme, pasaron a ser regiones, según este texto, y eran regiones de lo peorcito que había. Notemos lo que dice el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Cómo era esa región antes de que llegara Jesús? ¿Cómo era la tierra de Zabulón y Neftalí? Es decir, estos lugares, era una tierra en tinieblas, era una tierra de sombra, ¿de qué? De muerte. Pero cuando Jesús llegó, ¿qué le resplandeció? Gran luz. ¿Qué le resplandeció? Entonces, la llegada de Jesús a ese lugar, a esa tierra donde había muerte, había destrucción, era lo peorcito. Tenida en poco, el Señor llegó allí para llevar gran misericordia, y el gran ministerio de Jesús se desarrolló en esta región donde había mucho pecado. Como dice la palabra, Jesús cumpliendo la palabra, donde dice el Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La tierra en que estaba ahora andando Jesús había sido una tierra mala. Nosotros no fuimos escogidos para andar en la palabra del Señor por ser los mejores. ¿Por qué a su vida llegó Cristo para dar gran luz, como Jesús llegó a esa región para dar gran luz? Porque nosotros éramos igual que Zabulón y Neftalí. ¿De lo qué? Mira el que está a su lado. Sí, ese. Eso es lo peorcito que había. Y usted y yo necesitábamos con urgencia la luz del Señor, por haber sido lo más vil y menospreciado. Que la gente te vea y vea en ti la palabra, que digan, mire el que era alcohólico, mire el que andaba en las drogas, ahora anda con la palabra. Eso es lo que Jesús hizo allí, y es lo que Jesús vino a hacer en nosotros. Usted es el indicado para que se cumpla la palabra del Señor. Amén. Usted me va a preguntar, ¿por qué, pastor? Pregúnteme. Porque usted era lo peor. Por eso usted es el indicado. Amén. Porque la palabra del Señor, estoy haciendo una serie, incluso, si le invito a que la escuche, se llama Una loca sabiduría, se llama la predicación. Y estamos viendo en 1 Corintios lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Que la palabra del Señor dice que el Señor le plació escoger a lo más vil, menospreciado, a lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. Escúcheme, ¿por qué entonces usted y yo somos los indicados para que la palabra de Dios se cumpla? Porque éramos de lo peorcito. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti en su palabra? No sueños personales o deseos personales, sino citas bíblicas, su palabra. ¿Qué palabra Dios te ha prometido? Como por ejemplo el ejemplo de Jesucristo. Esa palabra Dios la quiere cumplir. Versículo 15 y 16. La luz resplandeció sobre Zabulón y Neftalí. Cristo caminó allí. Cristo puede y desea caminar en tu vida para que se te note que andas en Él. Cada promesa de la Biblia está lista a ser heredada. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea verte cumplir su palabra. Por esto es que la palabra no hay que acomodarla a nuestra vida, sino que nuestra vida debe vivir en pos de la palabra. La Biblia no es para que yo la acomode a mi forma. La Biblia está para que yo acomode mi vida a la forma de Dios. Llegó la hora de dar testimonio, mi querido hermano, de que la palabra es verdadera. Y aquí están los que van a dar ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Que se le note, en la Biblia hay varios ejemplos. Cristo vino al mundo por profecía de la palabra. María, la Virgen María, estaba profetizado en la Biblia que nacería de una virgen. José, descendiente de David, también profetizado. Juan el Bautista, dice la Biblia que el espíritu de Elías vendría sobre él, también profetizado. La traición de Judas estaba profetizada en la palabra ya.
Todo lo que sucedió, mire, hasta el burro que cargó a Jesús estaba profetizado. Así dice la palabra por allá en Isaías. Y un pollino lo cargó. Escúcheme, todo lo que Jesús hizo obedeció a cumplir la palabra. Su vida y mi vida indican que cumplimos la palabra del Señor. No cumplamos, mis queridos hermanos, los malos diagnósticos de la gente. Ese no sirve para nada. ¿Usted qué hace cumpliendo esos diagnósticos? No cumpla las malas profecías de la gente. De lo que la gente dice, cumpla es la que, la palabra del Señor. Era cumplir la palabra. Y versículo 17 y último, cuando Jesús predicó el arrepentimiento junto con Juan el Bautista, estaba cumpliendo una palabra que se encuentra en Daniel capítulo 2 versículo 44. Andemos en la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el primer paso en los que debemos andar? En la palabra. Segundo, versículo 18. ¿Cómo comienza el texto? ¿Qué decía Jesús? Seguido caminando. Jesús no se quedaba quieto ni para nada. ¿Se imagina a María? Como mamá. Ya se fue ya me lo sacaron otra vez. ¿Se imagina por allá? ¿Quién sabe a qué hora llegará hoy? Jesús le fascinaba que andara. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque era ¿qué? Siguiente. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de ¿qué? Gracias. Siguiente versículo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? ¿Qué implicaba seguirle? ¿Qué implicaba seguirle? Dejar y caminar. Siguiente versículo. Pasando de allí, es decir, que Jesús ¿qué? ¿Usted se da cuenta en el pasaje cómo Jesús camina? Es que es impresionante, mire. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Siguiente versículo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué? Le siguieron. Hasta ahí. En estos versículos encuentro el segundo paso en el que debemos andar, de acuerdo a Jesús. En la palabra, segundo, en la comisión. ¿En la qué? La comisión. Dígale que es un lado de la comisión. Debemos andar en la comisión, cumpliéndola, ocupándonos de hacer discípulos como Cristo lo hizo. A eso me refiero cuando hablo de la ¿qué? Comisión, hacer discípulos. Esta es la voluntad de Dios y en los pasos que el Señor Jesucristo nos enseña a andar. En el contexto, Jesús sabe que su llamado y toda su vida, no importando dónde estuviera o lo que hiciera, estaba ligado a algo. A el llamado de extender el reino de Dios, de cumplir la gran comisión, la cual implicaba hacer discípulos, en otras palabras, ganar almas. ¿A quién se estaba ganando ahí? A 4 jóvenes que luego se convirtieron en sus discípulos. En ese orden de ideas, el Señor, lleno del Espíritu Santo, para esto fue que fue lleno del Espíritu Santo en el desierto, para hacer discípulos. ¿Para hacer qué? Para hacer la comisión. Versículo 18, andando Jesús. Él sigue caminando. Jesús andaba en los negocios de su Padre, porque esta es la voluntad de Dios, que andemos en sus asuntos. En la escena entran 4 jóvenes: Andrés, Jacobo, Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. 4 chicos de alrededor de 17 o 20 años. El más pollo era Juan, con alrededor de 14 años. Tenía una profesión cada uno de ellos. ¿Cuál era? Pescar. Para mí son los 4 más fieles que después se convierten al Señor. De entre estos están los 3 más íntimos o más cercanos de Jesús, los cuales fueron Pedro, Andrés y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo, gracias. Pedro, Juan y ¿quién? Y Jacobo. Eran los 3 íntimos del Señor. Dice el texto bíblico que en las 2 oportunidades Jesús los vio. ¿Qué los vería haciendo Jesús? Pescando. Entonces Jesús diría: ¿y esos en qué andarán? ¿Será que andan en lo correcto? ¿Andan en lo que yo quiero que anden? No.
Él los recluta porque los vio andando en lo que él no quería que andaran. ¿Y será que era pecado pescar? No, no está mal, pero ¿era lo que Dios quería? No, perdón. Era lo incorrecto. No era la voluntad de Dios que ellos fuesen pescadores de pescados. Note eso tan interesante. La comisión fue esta: hacer discípulos, y esto es algo que también nos compete a nosotros. Andemos haciendo discípulos, esta es una tarea para todos. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, es que hacer discípulos o discipular o evangelizar no es para el pastor. Y como al pastor le pagan, entonces que él lo haga. Esa tarea es para la iglesia de Cristo y es lo que Jesús nos enseña. A veces desconocemos en lo que debemos andar, en la gran comisión en este caso, en el segundo paso que el Señor Jesucristo anduvo. ¿En qué andas? Es la pregunta que Dios te hace. Dando a conocer el Evangelio sería la respuesta correcta, o más bien dando mal testimonio. ¿En qué anda usted? Queridos hermanos, amigos, somos demasiado influenciados los seres humanos. Cristo desea que andes en la comisión haciendo discípulos e influenciando a otros para Cristo. Y cuando andas en los pasos correctos, ves las mejores oportunidades. Cristo salió a caminar al mar y vio una muy buena oportunidad de ganarse 4 chinos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estos 4 jóvenes demuestran que hay perros. Escucha esto, voy a decirlo despacio, ¿ok? Estos 4 pelados demuestran que hay personas esperando a ser impactadas por Dios a través de nosotros. Amén. ¿Entendió eso que yo dije? Todos aquí ejercemos algún tipo de influencia. Usted influencia a alguien, como mínimo a uno. Es hora de andar en la comisión. Simón y Andrés eran pescadores que echaban la red. En otro lugar se cuenta que duraron toda una noche pescando y no pescaron nada. Jacobo y Juan, pescadores que remendaban sus redes. Remendar indica fracaso. Hay personas que siguen remendando lo irremendable. Usted y yo conocemos personas cansadas de hacer lo mismo sin Cristo. Debemos andar en la comisión y darles a conocer los mejores pasos en los que pueden andar, los cuales se llaman Jesucristo. Lo paradójico del pasaje es que los 4 jóvenes, de los 4 se dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. No lo pensaron ni 2 veces. ¿Por qué cree que pasó eso? ¿Será que esos chinos andaban contentos? Si el trabajo es bueno y están ganando harta plata, ¿será que lo hubieran dejado? No creo. Escúcheme, al instante dejaron lo que hacían y le siguieron. Esto indica que ni siquiera lo pensaron. Podemos decir que estaban aburridos de la vida que llevaban. Hay personas, esto también es para nosotros, escuchen. Hay personas que solo necesitan una invitación a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que solo necesitan una invitación a la iglesia, a cambiar, a seguir a Cristo, y lo harán al instante. Amén. Pero ¿dónde están los que lo van a hacer? Amén. Amén. Porque vamos a andar ¿en qué? En la comisión. Versículo 19 indica que el Señor tenía una mejor calidad de vida para ¿quiénes? Versículo 19. Una mejor calidad de vida para ellos. ¿Pescadores de qué quería hacernos? De hombres. Como lo que tiene Cristo para nosotros si andamos en sus pasos. El Señor usa en lo que nos hemos preparado en esta tierra para que lo pongamos al servicio del reino. ¿Usted qué es? ¿Ingeniero? ¿Administrador? ¿Carpintero? ¿Abogado? ¿Usted qué hace? Eso Dios quiere usarlo para que usted se vuelva pescador de hombres. Versículo 22. Juan y Jacobo no simplemente dejaron las redes, sino que en el caso de ellos el texto dice que también dejaron a su padre. Hay muchos que quieren dejarlo todo, pero de mala forma, de mala manera, botar la toalla, no con un propósito
y es ahí donde se necesita que andes tú en la comisión para poder dirigirles. Ellos dejaron los pasos en los que su padre quería que andaran. ¿A qué se dedicó toda la vida el papá de Andrés y de Jacobo? A pescar. Escúcheme, iba a seguir un legado, pero Jesús llegó para darle un mejor sentido a la vida de ellos. En otras palabras, padres que están aquí, apoyen a sus hijos en los pasos que Dios desea que ellos tomen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que están esperando buenas invitaciones para dejar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Personas que están esperando buenas invitaciones. Hasta aquí hemos visto y vamos terminando. 2 pasos en los que debemos andar de acuerdo a Jesús: en la palabra, en la comisión. Tercero y último, versículo 23. Con esto voy terminando. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué siguió haciendo? Y recorrió. Caminar. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Jesús se la pasó poniendo el tiempo. Miren lo que está en la agenda de Jesús. ¿Quieren conocer la agenda de Jesús? Entonces a las 9, predicar. A las 11, sanar, ¿no? Y sigue. Mire, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Siguiente versículo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo que tenía era para abajo, papá. Siguiente versículo y último, versículo 25. ¿Y le siguió qué? Mucha gente. ¿De dónde? De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado. ¿De qué? Tercer paso en el cual debemos andar, de acuerdo a Jesús: en la palabra, en la comisión, y tercero, en el propósito. ¿En el qué? Debemos andar en el propósito cumpliéndolo. Me refiero a aquello específico para lo que fuimos llamados. Esta es la voluntad de Dios y es en los pasos que Jesucristo nos enseña a caminar. Jesús tenía claro su propósito de vida. Su propósito de vida, resumiendo estos versículos, ¿cuál era? Salvar. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué hacía que Jesús se levantara todos los días de la cama? Salvar a la humanidad. Jesús tenía claro para qué había sido llamado. Ese era su propósito. Jesús se dedicó 100% al cumplimiento de ese propósito en su vida. Jesús, aunque haya muerto de la manera más cruel en la cruz, no significa que fracasó, sino que todos los acontecimientos obedecieron a un plan. ¿Cuál fue el plan? Salvar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche, Dios, incluso el Señor Jesús, dio propósito a la vida de los 4 jóvenes. ¿Cuál era el propósito de los 4 jóvenes? ¿Cuál es? Pescar. Andrés y Juan no tenían que ponerse a mirar recursos de coach a ver a qué se dedicaban en la vida. Ellos ya sabían el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito mío? Ser pescador. El reto nuestro es descubrir en Dios el propósito de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios conoce ese propósito. No fuimos creados porque sí. Si algo estoy seguro es que tú, al respirar en esta tierra, tienes un propósito de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que ver con los dones, tiene que ver con los talentos. Y dice el versículo 23 que Jesús recorrió. Él andaba conforme Dios quería. Enseñó a otros a caminar en la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha nacido para dar cumplimiento y realizar el propósito específico por el cual nació. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Salvar generalmente, según el versículo 23, enseñar, predicar y sanar. ¿Cuáles eran? Jesús no tenía que levantar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Él sabía lo que tenía que hacer, y me gusta que la cosa no es simplemente espiritual, sino es aterrizada. Enseñar es algo lógico. Ahora, no traen nada que decir,
Se dice que usted está dedicando la mayor parte de su vida a estas dos cosas. A lo que usted le saca más tiempo en el calendario y en lo que usted invierte su dinero. ¿Qué es lo más importante entonces para su vida? Piénselo bien. A lo que usted invierte su plata, en lo que usted invierte su plata y en lo que usted invierte su tiempo. Eso es lo más importante para usted. Sigamos más bien. ¿Cuál es tu propósito de vida? Andamos a veces en los pasos más equivocados, pues hasta desconocemos para qué hemos nacido, algo tan importante que deberíamos saber. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere llevar a cabo con nosotros? Un día Pedro quiso desenfocar a Jesús diciéndole, Jesús le dijo, voy a ser crucificado, y Pedro le dijo, que no te acontezca. Uy, Jesús, no diga eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Le metió un paseador. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quería hacer Pedro del propósito de Jesús? Desenfocar. Jesús lo reprende. Porque el éxito no es haber conseguido fama, recursos. El éxito, el que nos enseña Cristo, es haber hecho la voluntad de mi Señor. Amén. Eso es éxito para Dios. Porque si hablamos de éxito, pues Jesús terminó en una cruz clavado, como que ni mucho éxito, ¿no? Porque los que lo seguían resultaron fue señalándolo, predicándolo, escupiendo. ¿Qué éxito pudo haber logrado Jesús humanamente hablando? Ninguno. Pero según su Señor, el Dios de nuestra vida, Jesús fue exitoso porque cumplió el propósito por el cual nació. No nos frustremos el día de la salvación. ¿Por qué? Por entrar al cielo, pero por haber sentido que no hicimos el propósito por el cual Dios nos dio la vida. No a todos Dios nos llama a ser pastores, eso es algo claro. No a todos Dios nos llama a estar de lleno en el ministerio, pero Dios sí a todos nos tiene un propósito que tiene que ver con el reino de los cielos. Amén. Ningún propósito de ninguna persona, de acuerdo a la voluntad de Dios, está desligado al reino de los cielos. Amén. Amén. Yo conozco empresarios llamados a hacer empresa, hombres incluso adinerados, pero que sus empresas sirven como plataforma para llevar el evangelio de Cristo. Es decir, los llamados que Dios nos ha hecho, no todos son iguales, no todos son llamados a ser pastores o a ser líderes dentro de una iglesia como tal. Pero los llamados del Señor sí obedecen a la gran comisión y obedecen al reino de los cielos. Hermanos, andemos en el propósito por el cual Dios nos dio la vida. No nos desenfoquemos de esto. ¿No sabes cuál es? Pregúntale al Señor en tu relación íntima con Él y el Señor te enseñará y te mostrará por qué te dio la vida. Amén. Amén. Termino diciéndole lo siguiente. Jesús sanó, enseñó, obedeció la palabra del Señor. Dice el texto que trajeron a Jesús. Muchos se movilizaron hacia Cristo. Cuando andas en los propósitos de Dios, el Señor te va a patrocinar y el Señor te va a respaldar. Nunca te va a dejar en vergüenza. De todos estos males que nos nombra el texto bíblico, los enfermos, los lunáticos, los endemoniados, de todos esos males, Dios a nosotros también nos liberó. No perdamos más tiempo volviendo atrás a esos lugares de los cuales ya el Señor nos sacó. El Señor desea que le demos a conocer a través del propósito por el cual nos llamó. Termino con el versículo 25. El versículo 25 dice, y le siguió mucha gente ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado ¿de qué? La pregunta es, ¿estos lugares se beneficiaron del propósito de Jesucristo? La pregunta es, ¿cuántos lugares están esperando su visita? ¿Cuántos lugares se van a beneficiar si usted se dedica a lo que Dios quiere que usted se dedique? ¿Cuántas personas le van a agradecer a Dios por su vida porque usted decidió dedicarse al propósito del Señor? Bueno, pastor, llegó una mujer que entendió Isaías 52:7, donde dice cuán hermoso son los pies que afincan sobre los montes, que llevan nuevas de
Amén. Tremendo, amén. Gracias, mi hermano, por esa verdad. Vuelvo y pregunto: ¿qué lugares están esperando su visita? Si usted se dedica al propósito de Dios, ¿qué lugares se van a beneficiar? Miren los lugares que se beneficiaron porque Jesús no se quedó quieto. ¿Por qué qué? Caminó. Andó en el propósito. Amén. Por eso cuando usted vaya a visitar a sus parientes allá en el Tolima, ¿de dónde es usted? Allá en el llano, allá en Venezuela, no desaproveche la oportunidad. Ande en el propósito de Dios y háblenles, evangelíceles. Haga algo por el reino. Amén. Que los lugares que usted visite se beneficien de lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciéndole que debemos andar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y para gloria de Dios y de nosotros también. Nosotros no estamos confundidos en cuanto a cuál es el camino. Juan 14:6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si yo le digo a usted, ande en el camino de Dios, ¿cuál es ese camino? Dígalo más duro. Jesús. Usted no tiene que ponerse a preguntar, ¿y cuál será? Jesucristo. Amén. Para andar en la palabra, en la comisión y en el propósito, la iglesia necesita servidores. La iglesia necesita servidores. La iglesia necesita personas que digan: pastor, en mi casa puedo abrir una casa de vida. La iglesia necesita personas que quieran obedecer a la voluntad del Señor y no quedarse quietos, sino caminar. Amén. Le invito a estar de pie. Y en esta mañana, para cerrar esta palabra que Dios nos ha dado, estaremos ministrando la cena del Señor. Los hermanos que van a ministrar conmigo la cena, les invito a que pasen por acá. Y le invito a que usted esté dispuesto, mi hermano, esta mañana a participar de la preciosa cena que el Señor hoy nos permite disfrutar, con un fin, según la palabra, anunciar la muerte de Cristo. Anunciar, es decir, contar que Jesús murió en la cruz. Amén. Por eso le quiero invitar a que usted cierre sus ojos un segundo, y quiero invitar a toda la iglesia presente, a los que estamos aquí, que todos reflexionemos en nuestro interior con nuestro Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. Que aquellos hermanos que un día bajaron a las aguas, que fueron bautizados, reconociendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, habiendo simbolizado su muerte al pecado y habiendo simbolizado su resurrección a la vida del Señor, les invitamos a que hoy se preparen para poder participar de la cena. A nuestros amigos y hermanos que aún no se han bautizado, les retamos para que pronto lo puedan hacer, para que pronto den ese paso de obediencia al Señor, el bautismo, para que también entonces puedan participar de la cena. Lo hacemos de esta forma porque la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11, del 27 en adelante, que nadie participe de la cena indignamente. Y esto nos habla de que aquel que ha tomado la decisión de bautizarse ha decidido por el Señor en su corazón, y queriendo ser responsables con la palabra, por esa razón invitamos únicamente a nuestros hermanos bautizados a que puedan participar de la cena. Reitero, los demás hermanos les invitamos a que den ese paso de bautismo, una decisión personal con el Señor, para que no pierdan esta bendición tan bella y esta ordenanza de Cristo como es el participar de la cena, con la cual anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Señor, en este lugar todos los que estamos presentes nos hemos beneficiado de tu muerte, Señor, porque cuando tú moriste cargaste nuestros pecados en la cruz, pagaste por mis deudas. Dígale ahí al Señor en oración. Tú me limpiaste de la maldad, tú me renovaste las fuerzas y me hiciste una nueva criatura. Señor, por eso oramos por estos elementos de la preciosa cena en esta mañana,
creyendo de que tú, Señor, los has santificado en el nombre de Jesús, y que aún al participar de la preciosa cena, Señor, seremos sanados y renovados. Señor, porque tu presencia está aquí. Señor, te damos gracias. Quiero invitar a mis hermanos que por favor pasen, a los hermanos, y aquellos hermanos que van a participar de la cena tomen el pan y la copa, y seguimos adorando al Señor. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros, porque te bendecimos, y por eso te decimos a ti, Señor. Aunque pase el tiempo, adorémoslo y digámosle que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad, es mi seguridad. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Señor, te damos gracias. Ahí donde usted está, le invito a tomar su copa, su pan y a darle gracias al Señor, y a colocar delante de Él todo su corazón. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer. Señor, participamos de la cena en este día, dándote gracias y nuevamente diciendo, Señor, reiterando en que anunciamos tu muerte hasta que tú vuelvas por segunda vez. Tu palabra nos dice que, Señor, la noche que fuiste entregado, tomaste pan y habiendo dado gracias, lo partiste y dijiste: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, este pan, Señor, representa tu precioso cuerpo que fue molido, partido por nosotros, que recibió los azotes, las laceraciones, que recibió la corona de espinos, que derramó la sangre que mi cuerpo debió haber derramado. Mi sangre fue la que debió haber sido derramada, pero tú, por amor a mí, derramaste la tuya. ¿Cómo no estar agradecido contigo, mi Señor? Antes de comer del pan, pídale perdón al Señor por todos sus pecados. Perdóname, dígale, perdóname, límpiame, lávame. Y como dice el Salmo, quedaré más blanco que la nieve, Señor. Purifícame, sáname, lléname de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Le invito a que por favor coma del pan en reverencia al Señor. También nos dice la palabra que habiendo dado gracias, el Señor asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, levantamos nuestra copa a ti, creyendo que simboliza tu preciosa sangre que fue derramada, Señor, derramada para cubrir y lavar nuestros pecados. Señor, en ella hay un nuevo pacto, un pacto que tiene vigencia, Señor, hasta el día de hoy, y es el pacto de la gracia, es el pacto de amor, de ese regalo inmerecido de tu amor, de la salvación, de otorgarnos perdón cuando nos arrepentimos de corazón delante de tu presencia. Tu preciosa sangre, Señor, fue derramada y nosotros hoy bebemos esta copa, Padre Celestial, creyendo que tú has lavado y limpiado con tu preciosa sangre nuestros pecados. Gracias, Señor. Le invito a que tome de la copa, por favor. Y donde está, le diga: Señor, gracias. No pierda su comunión con Él. Ese es un momento espiritual. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, decimos. Es tu amor que me sostiene.
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Dile, de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor.